Ángel de la Independencia, la cual nos hará favor de impartirla por el doctor Eri Rebolledo Garduño. El doctor Eri Rebolledo es médico cirujano general, es médico que pertenece a nuestro Hospital Ángeles, miembro de la mesa directiva actual, y bueno, conocido por todos nosotros, un gran cirujano y amigo. Le damos la bienvenida para que nos haga favor de ilustrarnos acerca de este tópico que va muy bien en relación a las demás también que estamos entendiendo. Doctor Eri, muchas gracias por tu ayuda y dejamos la palabra. Muchas gracias. Voy a tocar este tema. ¿Me podrá apagar la luz, por favor, de aquí? Me había comentado algo. ¿Me podrán decir, por favor, que la luz de aquí, por favor? La luz por acá. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Pues gracias, David. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a tocar este tema. Veamos, creo que todos hemos pasado por el Ángel de la Independencia. Quizá muchos de ustedes habrán bajado, se habrán tomado la foto, habrán ido al Ángel, etc. Un sinfín de causas o motivos que pueden originar que ustedes hayan estado ahí, en ese sitio histórico. Es un icono de nosotros, que nos representa, y lo que voy a hacer es tratar de describirles a ustedes y hablar de este monumento, que en realidad es el Monumento de la Independencia, pero que popularmente se conoce como el Ángel de la Independencia. Entonces, conocido popularmente como el Ángel de la Independencia o el Ángel, se encuentra ubicado aquí en la Ciudad de México, en el oriente del Paseo de Reforma, entre el río Tíber y Florencia. Y fue inaugurado en 1910. ¿Por qué motivo? En la conmemoración del centenario de la independencia de México. Y esto fue durante el mandato del general Porfirio Díaz, que fue presidente de México en 7 ocasiones y que durante 30 años ocupó la presidencia ininterrumpidamente entre 1884 y 1912. Es un monumento que fue construido y realizado como una columna honoraria, la cual se define como un elemento arquitectónico vertical de forma alargada, con funciones estructurales y con fines netamente decorativos. En la parte de arriba está rematada con una estatua de la Victoria alada, y la Victoria, en mitología romana, significaba o representaba la diosa que personificaba el triunfo, identificándose a la vez con la diosa griega Nike, que era la diosa de la victoria, la cual presidía en competencias atléticas y militares. Porta en la mano derecha una corona de laurel y una cadena rota de 3 eslabones. Esa es la victoria. Esta columna se levanta a su vez a través de un pedestal, el cual ven ahí, y entonces hubo varios concursos en un inicio. Se convoca, y estaba en aquel entonces Antonio López de Santa Anna, y en 1843 Antonio López de Santa Anna, junto con la Academia de San Carlos, que hoy es la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Artes y Diseño, que se encuentra en la calle Academia 22, en el centro histórico, que fue inaugurada esa academia en 1781. Santa Anna y la Academia de San Carlos convocan a un concurso. ¿Y cuáles eran las características que exigía Santa Anna para la construcción del monumento? Que debería ser una columna honoraria, como ya dije, de altura mínima de 42 metros.
rematada por una estatua arriba de la Victoria, que tuviera un pedestal de base, que tuviera también estatuas, bajo relieves, que estuviera también rodeado por una reja para su protección, donde existieran monumentos menores recubiertos de mármol y estatuas y adornos de bronce. Y entonces se convoca un concurso y Enrique Griffon, arquitecto francés, obtiene el primer lugar. Y Lorenzo de la Hidalga, que vemos aquí, obtiene el segundo lugar. Y como a Santa Anna no le agradó el proyecto del arquitecto francés, pues simplemente lo hace a un lado, pero le pagan el premio en aquel entonces de 300 pesos al primer lugar y se continúan con el proyecto de Lorenzo de la Hidalga. Un proyecto columna de orden corintio que estaba rematada por una Victoria alada y que debía representar tres cosas: el grito de Dolores en 1810, la entrada del ejército trigarante en 1821 y la batalla de Pueblo Viejo Tampico 1829, y esto tenía una razón específica. Santa Anna había dirigido esta batalla de Pueblo Viejo Tampico, es por eso que él quería que en el monumento se llevara una representación de esa batalla. El 16 de septiembre de 1843 se coloca la primera piedra en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero por falta de fondos se abandona y entonces, de ahí en adelante, el apodo Plaza de Armas de la Ciudad de México, que hoy actualmente se conoce como Plaza de la Constitución. Y es entonces, después de un largo periodo, que el 16 de septiembre de 1865, en el Segundo Imperio Mexicano, donde María Carlota Amalia era emperatriz de México, coloca la primera piedra. Y tras también convocar un concurso, el ganador es Ramón Rodríguez Arangoiti. Pero la caída del imperio obliga a no continuar con la construcción nuevamente. Una vez que la República se restaura, se abre al público el paseo que se denominaba Paseo del Emperador, renombrado en aquel entonces Santos Degollado o Paseo de Degollado, en memoria del general José Nemesio Francisco Degollado Sánchez, que era apodado el héroe de las derrotas, pero que tenía una peculiaridad de inmediatamente reponerse y de convocar ejércitos. Por eso le llamaban el héroe de las derrotas. En 1886 se vuelve a abrir una convocatoria, esta vez internacional, y la firma estadounidense Plus & Schultz gana los derechos. Pero un año después se pospone y la misma firma vende al gobierno mexicano los derechos que había adquirido por el monumento. En 1891, ¿qué sucede? Que la Secretaría entonces llamada de Comunicaciones y Obras Públicas decide tomar a cargo la obra. Y es hasta 1900, o sea, 9 años después, cuando le encargan a Antonio Rivas Mercado que sea el encargado del proyecto, el cual se apoya en Enrique Alciati, que es un italiano, para la construcción de las esculturas y los bajorrelieves. Y Roberto Gayol es el encargado de la obra civil. Entonces estaban los tres encargados, pero Rivas Mercado era el que llevaba la batuta de la construcción. Entonces, si se dan cuenta, años después, la primera piedra vuelve a ser colocada el 2 de enero de 1902, porque la primera fue colocada en la Plaza de la Constitución. Entonces se vuelve a colocar una primera piedra el 2 de enero de 1902, en donde se dice que se depositó un cofre dorado con el acta de independencia de México, que es esta, y monedas de puño corriente de aquella época. En 1906
4 años después, con 25 metros de altura, se empieza a hundir. Entonces, deciden demolerlo. Y se inicia la obra con otra comisión directiva. Y entonces aquí entra el ingeniero Guillermo Beltrán Puga, el ingeniero Manuel Martínez Rivera y el arquitecto Manuel Gorospe. Y el 13 de junio de 1907 se inicia nuevamente la obra de construcción, pero en esta ocasión ya calculando y construyendo nuevos cimientos. El monumento en aquella época tuvo un costo total de 2.150.000 pesos de aquella época. Y el 16 de septiembre de 2010, Porfirio Díaz encabeza la inauguración del Monumento a la Independencia. Y aquí vemos una fotografía de archivo donde se está inaugurando el Monumento a la Independencia. Ya para 1923 hay trabajos de adaptación al interior del monumento, sobre todo del pedestal, y se colocan 3 nichos. Estos nichos estaban albergando los restos de los héroes de la independencia, que fueron trasladados del sitio donde fueron primero fusilados, enterrados, después a la catedral, y después de la catedral fueron ya depositados en el Ángel de la Independencia. Por lo que en ese año se convierte el ángel ya en un mausoleo. Es entonces cuando el presidente Emilio Portes Gil, el 6 de abril de 1909, se manda a construir un nicho en la cara poniente, pero del pedestal, donde era una lámpara de gas que debía ser el reconocimiento y el recuerdo de los héroes de la independencia. Y el 12 de mayo de 1929, o sea, casi un mes después, se inaugura esta planta. Y la obra de ahí queda a cargo del ingeniero Federico Mariscal. ¿Qué pasó de entonces al 28 de julio de 1957? Pues la Ciudad de México sufre el terremoto. Y entonces la restauración del monumento queda a cargo de Ernesto Soto Pallares, donde se construye una nueva Victoria Alhada, porque fue lo que se cayó, y vuelve el monumento a tener una reinauguración el 16 de septiembre de 1958. Y estas son las imágenes. Ven ustedes la corona de laureles, aquellos restos, y esta es la cabeza original de la Victoria Alhada, la cual se encuentra en la entrada del Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde permanece actualmente. Ya hasta 2006 se da un mantenimiento general al Ángel de la Independencia, por lo que permanece cerrado un año, con vísperas a celebrar ya el bicentenario de la Independencia. Y en el año del bicentenario, el 30 de mayo de 2010, se retiran las urnas con los restos de los héroes para exhibirlos y rendirles honores. Vamos a describir el monumento a la independencia. Ya había comentado en un principio que está inspirado en las columnas honorarias de los romanos, como la columna de Trajano, y similar a la columna de la Victoria que se encuentra en Berlín, Alemania. La altura del monumento es de 90.16 metros y tiene 1.5 metros de gradas construidas en el 1910, más 3 metros adicionales con otras gradas construidas en 1986, un total de 94.3 metros en total. Cuando fue el Mundial de México 1986, la celebración de los Juegos que México ganó se hizo en el Ángel. Incluso el Ángel fue grafiteado y fue dañado en aquel entonces. Por eso hubo una restauración. El día de hoy ya no permiten en las celebraciones, está todo esto acordonado por seguridad para que nadie suba el pedestal. Vamos a describir lo que es la Victoria Alhada.
Es una estatua hueca de bronce que está representando a una Victoria Lara en posición de vuelo. Tiene las alas abiertas, como lo ven aquí. El brazo derecho lo mantiene extendido con una corona de laurel, como la posición de colocarla sobre la cabeza de los héroes. El brazo izquierdo extendido y hacia atrás con una cadena rota de 3 eslabones. Esto representa los 3 siglos del virreinato y la dependencia política que se tuvo de España. Y en un acercamiento vemos la corona de laurel y vemos la cadena rota con los eslabones. En la columna hay una caseta con una puerta oriente, no más de 0.8 metros. Está resguardado por un barandal. Esta es la puerta, este es el barandal, ¿okay? Donde tenía escudos de bronce en las 4 caras con las iniciales RM, las cuales ya no se encuentran. Aquí estaban los escudos RM que decían República Mexicana. Y un capitel formado por 4 águilas extendidas y hojas de acanto en los 4 lados de este mirador. Este es el águila, con hojas de acanto. Empieza la columna de 2,90 metros de diámetro y a los lados hay guirnaldas de encino enlazadas por anillos que circundan la columna y medallones florales. Y en 2 de esos anillos se esculpen y están inscritos los nombres de los 8 próceres de la independencia. En el suroriente se encuentran Iturbide y Allende, en el surponiente Mier y Terán y Galeana, en el norponiente Victoria y Rayón, y en el nororiente Matamoros y Ayala. Y aquí podemos ver las inscripciones de los nombres Allende, Iturbide y así respectivamente. Las guirnaldas nacen de 4 cabezas de león, como están aquí, esculpidas en un anillo mucho más bajo y más inferior. Y debajo y en la cara o el lado oriental se encuentra un bajorrelieve que representa la fama, todo esto de aquí, que lleva una trompeta. Y al pie de esta columna hay 2 coronas. Una simula la piel de una serpiente y bajo de esta una de laurel. Ahora vamos al pedestal. Se ubica en el oriente y es un grupo escultórico que se llama Apoteosis del Padre de la Patria y está compuesta por 3 figuras. De pie y enarbolando una bandera se encuentra Miguel Hidalgo. Al sur de él se encuentra sentada con un libro y una pluma la musa de la historia. Esta está al norte, de tú levantarse y ofreciendo una corona de laurel, lo que es la patria. Ofrece una corona de laurel dirigida a San Miguel Hidalgo, y esta es la patria, y esta es la musa de la historia. El pedestal, que es de base cuadrada, tiene en sus 4 extremos 4 estatuas que están a un nivel inferior que la de Miguel Hidalgo. En el suroriente se encuentra José María Morelos, en el nororiente Vicente Guerrero, en el surponiente Francisco Javier Mina y en el norponiente se encuentra Nicolás Bravo. Nicolás Bravo Rueda nace en Chichihualco, Guerrero, 10 de septiembre, y el 22 de abril de 1854 en Chichihualco, Guerrero, fallece. Político y militar mexicano, presidente de México en 3 ocasiones, y se dice
Dice la historia que probablemente fue envenenado porque murió simultáneamente con su esposa. De ahí que existe la teoría de que probablemente haya sido envenenado. Martín Javier Mina Larrea nace en Navarra, España, y muere aquí en México. Militar, también fusilado. José María Teclo Morelos y Pavón nace el 30 de septiembre en Morelia y el 22 de diciembre de 1815, de 50 años, es llevado a San Cristóbal de Catepec, Estado de México, para ser fusilado. Vicente Guerrero, que nace el 9 de agosto de 1782 en Tixla y el 14 de enero de 1831 fallece en Cuilapa, Oaxaca, y también es fusilado. Esas son las 4 estatuas de los 4 héroes que están localizadas en las esquinas. ¿Qué hay en la fachada del oriente? En la fachada del oriente se describe un escudo ornamental con las fechas de proclamación y consumación de la independencia, 1810 y 1821. Y bajo en una placa de mármol, se lee la nación a los héroes de la independencia. Déjenme mostrarles el escudo ornamental, que no se alcanza a ver. ¿Pero qué es este? Este es el escudo ornamental, 1810 y 1815. ¿Y qué define el descanso de lo que llaman el primer cuerpo del pedestal? Pues se encuentran estas figuras, un león y un niño. ¿Y qué significa? La figura de un macho conducido por la figura de un genio, un pequeño niño que simboliza la fuerza y la inteligencia. El león, la fuerza y la inteligencia. Y todo esto alrededor de lo llamado Escocia, compuesto por hojas. En la cara oriente hay una placa de mármol que dice Monumento a la Independencia, construido de 1908 a 1910, inaugurado el 16 de septiembre de 1910, restaurado en 1958 y 1986, noviembre de 1986 y septiembre del 2006. Y en los extremos, ¿qué hay? Existen 4 figuras sentadas. En el suroriente, la paz; en el surponiente, la guerra; en el nororiente, la ley; y en el norponiente, la justicia. La paz, la guerra, la ley y la justicia. La paz. ¿Qué hay escrito en estos lados de la paz? Bueno, de este lado están los precursores, que son Melchor de Talamantes, Francisco Primo de Verdad y Ramos, Marqués de San Juan de Rayas; los consumadores, Pedro Asensio, José Joaquín de Herrera y Miguel Barragán. Esto escrito en cada uno de los lados laterales de cada una de las estatuas. En la ley están escritas las heroínas Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario Fernández de San Salvador, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín; los conspiradores José Mariano de Michelena, Epigmenio González y Antonio